Hubo un tiempo en que los hombres hicieron leyenda, y un lugar cuyo nombre evoca el mito por excelencia: Troya. En torno al año 800 a.C., Homero inmortalizó a Ulises, Héctor y Aquiles, narrando acontecimientos ocurridos varios siglos antes. En nuestra época, los arqueólogos han redescubierto la Grecia del gran poeta Homero, y han seguido las huellas de los héroes de sus poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. Con Homero como guía, las excavaciones han desenterrado maravillas nunca imaginadas, pertenecientes a una poderosa civilización que se desarrolló durante el segundo milenio antes de Cristo. El legado de las civilizaciones antiguas. Los micénicos, el pueblo de la poesía de Homero. Hace más de 3000 años, a lo largo de la costa sureste de la Grecia continental, existió una floreciente civilización cuyos héroes inspiraron a poetas y dramaturgos. Homero cantó las hazañas del pueblo aqueo. Los primeros griegos y dramaturgos posteriores como Sófocles y Eurípides recuperaron a los héroes de Homero para escribir historias de gloria, poder y tragedia. El pueblo aqueo alcanzó su máximo esplendor hace unos 3500 años. Para ayudarnos a reconstruir su antiguo mundo y poderlos comprender mejor, contamos con dos disciplinas diferentes y sin embargo íntimamente relacionadas: la arqueología y la literatura. Las narraciones poéticas de Homero, escritas durante el siglo IX a.C., definen a los aqueos como tribus griegas. Miles de años después, esos pueblos inspiraron algunas de las más bellas obras literarias. La arqueología moderna asocia a los aqueos con los micénicos, nombre derivado de la ciudad más rica e influyente de su tiempo en el Egeo, Micenas. Micenas y las ciudades de Argos y Tirinto fueron importantes centros de esta civilización. Micenas, Argos y Tirinto, situadas en la parte meridional de Grecia, en la península del Peloponeso, eran inicialmente pequeños poblados situados en la cima de sendas colinas, pero prosperaron hasta convertirse en ricas ciudades fortificadas. Los aristócratas que las gobernaban se organizaron y su expansión hizo que del siglo XIV al XII a.C. ostentaran el máximo poder en el Mediterráneo. Desde su elevada situación, Micenas, Argos y Tirinto pronto se desarrollaron como centros urbanos. Micenas era la ciudad más poderosa de la región, aunque parece que Argos y Tirinto eran independientes y tenían sus propios gobernantes, palacios y su propia ciudadela fortificada. El control político se ejercía desde palacio, dominando extensas áreas de tierra, la industria y el comercio. Al declinar la civilización minoica, los micénicos invadieron Creta apoderándose de su capital, Knossos. Los micénicos absorbieron la cultura minoica y gobernaron en Creta durante más de 2 siglos. Las dinastías militares micénicas reemplazaron a los minoicos, ocupando su lugar en el comercio marítimo y en los negocios anejos. De esta forma, la influencia de Micenas se extendió hasta Egipto, las costas de Turquía, el sur de Italia y Sicilia. Los comerciantes micénicos exportaban tejidos, vino, perfumes, objetos de metal manufacturados y minerales en bruto. Fomentaron el establecimiento de puestos comerciales y colonias.
También exportaban objetos de arte, armas y cerámica, que eran imitados en todo el mundo. Argos es una de las pocas ciudades de la época micénica junto a cuyas ruinas se yergue hoy una ciudad moderna. Antaño fue mucho más extensa, pero las únicas ruinas que han sobrevivido de la época micénica son las de la Acrópolis. Argos existe sin interrupción desde la Edad de Bronce. Sus ruinas son principalmente de época clásica, griegas y romanas, los períodos de mayor prosperidad para la ciudad después de su esplendor en la época micénica. En la Grecia clásica, Argos fue centro del culto a Hera, la reina de los cielos, esposa de Zeus. Hera era la diosa de las mujeres y del matrimonio, y un ejemplo perfecto de fidelidad en el Olimpo. Los muros del templo de Hera, foco de un impresionante santuario, todavía están en pie. Se accedía al templo por una imponente escalinata que medía más de 70 metros de ancho. Con motivo de las ceremonias religiosas, los fieles se agrupaban en la escalinata mientras cientos de animales en ocasiones eran sacrificados en el altar. Esta maqueta del templo de Hera, hecha de terracota, data de los primeros años de existencia del santuario, en el siglo VII a.C. El culto a Hera se mantuvo durante siglos, pasando a Roma en la figura de Juno. En la ciudad micénica de Tirinto encontramos las ruinas de una genuina civilización de la Edad de Bronce. Las murallas intactas de Tirinto son un impresionante ejemplo de las fortificaciones micénicas de mediados del siglo XIII a.C. A los griegos clásicos de la última época les sobrecogían estas gruesas murallas. Suponían que habían sido levantadas por los cíclopes, los gigantes de un solo ojo de la mitología griega. A causa de esta leyenda, se conoce a este tipo de muros de piedra como obra ciclópea. La diferencia entre las sociedades minoica y micénica principalmente estriba en que la minoica fue una talasocracia que recorría los mares Egeo y Mediterráneo, mientras que los micénicos sentían la necesidad de fortificarse como defensa ante otros pueblos que pudieran arribar a sus costas. En el fondo era una idea xenófoba. Tenía miedo a los pueblos venidos de fuera. Ese miedo impulsó a las gentes de Tirinto a construir una muralla de 8 metros de grosor y hasta 10 metros de altura. Son las murallas características de los baluartes micénicos. Tirinto es el ejemplo mejor conservado del tipo de fortificación micénica, que permitía a la ciudad seguir activa durante un largo asedio. Estas fortificaciones requerían no solo un gran esfuerzo físico, sino también importantes avances arquitectónicos. Estos pasajes protegían a las tropas en sus movimientos de acecho a cualquier enemigo que sitiase la ciudad. Eran corredores empotrados en la muralla, y la vida civil y militar podía continuar en el interior sin interrupción durante un asedio. No se han encontrado restos de templos micénicos. La gloria de una ciudad no eran sus templos o santuarios como en el último período clásico, sino sobre todo el palacio real, como en el caso de la civilización minoica. Prácticamente no quedan restos arquitectónicos, exceptuando las enormes murallas en derredor del palacio de Tirinto, aunque hay algunos frescos reveladores del esplendor micénico. Esta escena de caza retrata a los perros persiguiendo a un jabalí herido por una lanza de los cazadores. Otro fresco muestra a dos mujeres llevando un carro en una procesión. Las mujeres micénicas, con sus grandes ojos, cabellos con tirabuzones, falda acampanada y corpiños muy escotados, demuestran la influencia de los minoicos de Creta. Los micénicos no solo absorbieron el imperio comercial minoico, sino que también adoptaron su arte, su forma de vestir y de peinarse.
Este fresco micénico de una mujer recuerda una de las más encantadoras imágenes de la civilización minoica. Este anillo de oro, encontrado en Tirinto, lleva grabada una deliciosa escena de una mujer diciendo adiós a un barco que sale del puerto. Seguramente esta era una escena frecuente en la vida micénica, una cultura belicosa cuyos pensamientos siempre giraban alrededor de la guerra, las conquistas y la dominación. El corazón de la civilización micénica era lógicamente la ciudad de Micenas. Su acrópolis, fortificada, se encontraba sobre un elevado risco que dominaba toda la región. Según la leyenda, la ciudad de Micenas fue fundada por Perseo, un héroe rey mitológico. Y siguiendo con el mito, fue Perseo quien se sirvió de los cíclopes para construir el tipo de estructuras megalíticas que se han encontrado en zonas como Micenas y distintas regiones de la península de Peloponeso. Desde su ciudadela, los señores de Micenas alcanzaron fama y prosperidad sin igual en Grecia. Establecieron vínculos con pueblos del interior de Europa, comerciando con oro, bronce y ámbar, que exportaban a través del Egeo y muchos otros pueblos del Mediterráneo. Cuando el legendario Agamenón, rey de Micenas, puso rumbo a Troya con sus hombres, dejaba tras de sí un reino rico que prosperaba con el comercio de tejidos, productos artesanos, cerámica, abalorios, marfil y aceite de oliva. En tiempos de guerra se elegía a un soberano micénico como jefe y todas las ciudades-estado lo reconocían como tal. En el poema épico de Homero, la Ilíada, Agamenón fue reconocido como jefe supremo, conduciendo él a los aqueos en su legendaria expedición contra Troya. Nadie sabe a qué se debió el rápido declive micénico con el consiguiente abandono de la ciudad a finales del segundo milenio antes de Cristo. Pero el sello, la característica principal de los micénicos, ha perdurado durante milenios. En Micenas hay dos murallas que serpean por las laderas del montículo. La primera data del siglo XIII, la otra del XII a.C. La primera muralla fue construida con grandes piedras sin labrar, cubriéndose los huecos con piedras más pequeñas y escombros. La segunda muralla se levantó con hileras zigzagueantes de bloques rectangulares. Aparte del tamaño y la solidez de las murallas de su ciudad, los micénicos, con el fin de poder sobrevivir a un largo asedio, se preocuparon de que no les faltara un elemento vital, el agua. La zona que rodea a Micenas es rica en aguas subterráneas. Los micénicos excavaron en el lecho de roca un profundo túnel hasta la llamada Fuente Perseia, que abastecía de agua a toda la ciudad. La famosa Puerta de los Leones es la que permite el acceso a la ciudadela de Micenas. Solo la parte superior pesaba más de 20 toneladas. Y aquí encontramos la escultura monumental más antigua de Europa, dos leones tallados con sus patas delanteras apoyadas en una columna. Acerca del significado de los relieves de la Puerta de los Leones hay muchas